Buenas tardes. Siendo las 12 horas con 17 minutos del 13 de septiembre de 2018, con fundamento en el artículo 55, párrafos primero y segundo del reglamento interior de este tribunal, se declara abierta la sesión pública convocada para este día. Se instruye a la Secretaria General verifique el quórum legal y dé cuenta del orden del día. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrado. Certifico y hago constar que se encuentran presentes los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente en términos del artículo 102, numeral 1 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. A su vez, doy cuenta con el orden del día de la presente sesión, el cual consiste en 1. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3. Lectura y aprobación en su caso del proyecto del acta de la sesión pública número 58 de fecha 11 de septiembre de 2018. Número 4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución presentado por el magistrado Guillermo A. Seburarchila, correspondiente al siguiente expediente. Juicio de inconformidad 142, diagonal 2018, promovido por Mariano Alberto Díaz Ochoa, en contra del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por el acuerdo general por el que se aprueba el proyecto de resolución respecto del procedimiento especial sancionador con número de expediente IEPC-PE-CQD-Q de oficio CG 032 diagonal 2018. Número 5 del orden del día, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución presentado por el magistrado Mauricio Gordillo Hernández, correspondiente al siguiente expediente. Juicio de inconformidad 154, diagonal 2018 y sus acumulados, juicio de inconformidad 155 y juicio de inconformidad 156, ambos de este año, promovidos por José Francisco Hernández Gordillo y otros, en contra del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por el acuerdo IEPC CG-A, diagonal 174, diagonal 2018, de fecha 29 de agosto de 2018, por el que se da respuesta a la consulta formulada por el ciudadano Carlos Arturo Penagos Vargas, los cuales hago constar que los datos de identificación se encuentran debidamente publicados en el listado fijado en los estrados de este órgano colegiado, así como en la página electrónica del tribunal, con la debida anticipación a la presente sesión. En la cuenta magistrada y magistrados. Se somete a consideración el orden del día, así como el proyecto del acta de la sesión pública antes referida, la cual solicito se dispense su lectura en términos del párrafo segundo del artículo 56 del reglamento interior de este tribunal, toda vez que ha sido previamente circulada a cada uno de los magistrados que intervenimos y se han realizado las observaciones pertinentes. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Secretaria, tome nota de la votación. Se hace constar que el orden del día y el acta de la sesión pública número 58 de fecha 11 de septiembre de 2018 son aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Secretaria, continúe con el orden del día. A su instrucción, magistrado, doy cuenta con el punto 4 del orden del día, relativo al proyecto de resolución presentado por el magistrado Guillermo A. Seburarchila, correspondiente al juicio de inconformidad 142, diagonal 2018, promovido por Mariano Alberto Díaz Ochoa. En la cuenta magistrada y magistrados. Solicito al licenciado Sergio Iván Gordillo Méndez dar cuenta del proyecto de referencia. Buenas tardes, señoras y señores magistrados. Con su autorización, magistrado presidente, con fundamento en el artículo 102, numeral 13, fracción quinta, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, procedo a rendir cuenta del expediente TECH, diagonal JI, diagonal 142, diagonal 2018, cuyos generales ya fueron leídas por la Secretaria General. Es pertinente precisar que el actor Mariano Alberto Díaz Ochoa, en su carácter de candidato a la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, postulado por el partido político Podemos Mover a Chiapas, se duele medularmente la sanción impuesta en su contra por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana dentro del procedimiento especial sancionador IEPC, diagonal PE, diagonal CQD, diagonal Q, diagonal de oficio, diagonal CG, diagonal 032, diagonal 2018, al aplicarle una multa. Del estudio de las constancias, este tribunal electoral considera infundado el primer agravio hecho valer por el actor correspondiente a que el artículo 194, fracciones 8 y 12
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, viola la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio porque restringe ese derecho por vías o medios indirectos, pues advierte que los motivos de sanción establecidos en la resolución en cita en contra del actor no se basaron en los aspectos que señala relativos a conductas tendientes a atacar a cualquier otro contendiente o porque la propaganda atente contra la moral y las buenas costumbres, pues de la revisión minuciosa de la misma no existe pronunciamiento alguno al respecto. Ahora bien, respecto al agravio en el que el actor manifiesta que la autoridad responsable actuó dolosamente en el deslinde de la propaganda presentado, también de bien infundado, ya que la autoridad responsable en ningún momento hizo caso omiso al escrito presentado por el actor, ni actuó dolosamente tal como lo manifiesta, pues se pronunció y consideró que el actor no cumplió con la notificación del acuerdo de fecha 14 de julio del año en curso, en el que no comprobó el retiro de la propaganda de escritos en la medida cautelar. Sin embargo, el agravio relativo a que con fecha 30 de junio del presente año, el actor le fue notificado a través de la razón, el cual ordenaba apersonarse con una fecha anterior a la de la notificación y por ende no acudió a la audiencia de pruebas y alegatos, deviene fundado. Lo anterior, pues del análisis de las constancias que integran los autos, se advierte la existencia de violaciones a las reglas esenciales del procedimiento practicado, en este caso en contra del accionante, y que trascendieron al resultado emitido por la autoridad responsable, advirtiéndose que la responsable otorga un acuerdo inconcluso, lo que de ninguna manera otorga legalidad, pues la notificación de fecha 30 de junio del presente año se advierte la existencia de diversas violaciones de carácter procedimental, en el que se ordenó iniciar el procedimiento especial sancionador identificado con el número 32/2018, y en esencia la práctica de una diligencia con fecha anterior a la de la notificación, lo que le impidió el conocimiento pleno y previo de la audiencia de pruebas y alegatos. En ese sentido, en el proyecto se propone revocar la resolución de 12 de julio de 2018 emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para los efectos y con el apercibimiento contenido en el proyecto que se somete a su consideración. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Está a consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, sírvase de manifestarlo levantando la mano. Solicito a la Secretaria General recabe la votación. A su instrucción, magistrado Guillermo Acibur Archila. A favor de mi propuesta. Magistrada Angélica Karina Ballenas Alfaro. Con el sentido del proyecto. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. De igual manera. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio de inconformidad 142/2018 ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 142 de este año se resuelve. Primero, es procedente el juicio de inconformidad número TECH, /JI/142/2018, promovido por Mariano Alberto Díaz Ochoa en su carácter de candidato a la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por el partido político Podemos Mover a Chiapas. Segundo, se revoca la resolución de 12 de julio de 2018 respecto del procedimiento especial sancionador número IEPC/PE/CQD/Q de oficio /CG/032/2018 emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por los razonamientos señalados en el considerando sexto de esta resolución. Tercero, la autoridad responsable deberá reponer el procedimiento relativo al expediente IEPC/PE/CQD/Q de oficio /CG/032/2018 en los términos y bajo el apercibimiento establecido en el considerando séptimo de esta determinación. Secretaria, continúe con el orden del día. A su instrucción, magistrado, doy cuenta con el punto 5 del orden del día, relativo al proyecto de resolución presentado por el magistrado Mauricio Gordillo Hernández, correspondiente al juicio de inconformidad 154/2018 y sus acumulados, promovidos por José Francisco Hernández Gordillo y otros. En la cuenta magistrada y magistrados. Solicito al licenciado Juan Gerardo Vega Santiago dar cuenta del proyecto de referencia. Buenas tardes, señoras y señores magistrados. Con su venia, magistrado presidente. Con fundamento en el artículo 411, numeral 1, fracción primera
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, procedo a rendir cuenta del proyecto de resolución del expediente TECH-JI-154-2018 y sus acumulados, cuyas generales ya fueron expuestas por la Secretaria General. Los actores señalan como agravios sustancialmente lo siguiente: que la responsable consideró como ley aplicable para la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional el artículo 25 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el cual no puede estar por encima del artículo 38 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas y, por tanto, no debe ser aplicable en el proceso electoral 2017-2018, debiendo considerarse lo preceptuado en el artículo 21, segundo párrafo, fracción tercera, de la autora Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas. Que el artículo 25 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que pretende aplicar la autoridad responsable, al momento de asignar las regidurías por el principio de representación proporcional, es inconstitucional, pues no se ajusta a lo preceptuado en la Constitución Federal en tratándose de la integración de órganos legislativos en que se prevé la asignación de escaños bajo el principio de representación proporcional, lo cual es aplicable también a los cabildos municipales. Al respecto, se propone calificar como infundados los agravios planteados en los escritos de demanda por las siguientes razones de hecho y de derecho. Los impetrantes, a partir de un planteamiento jurídico incorrecto, concluyen que la responsable indebidamente pretende aplicar el artículo 25 del Código en cita, dejando de lado lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado, partiendo de una indebida interpretación del artículo 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, lo cual no es ajustado a derecho. Se sostiene lo anterior, ya que si bien el referido artículo 80 de la Constitución local establece que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de síndicos y regidores que la ley determine, y que el artículo 2 de la misma disposición constitucional refiere que para su organización política y administrativa el Estado de Chiapas se dividirá en municipios libres de acuerdo con las bases contenidas en el artículo 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Desarrollo Constitucional respectiva. Lo cierto es que, como bien lo señalan los accionantes, la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado, a que se hace alusión en el numeral 2 de la Constitución estatal, prevé que el artículo transitorio octavo, que el diverso 38, que contempla la integración de los ayuntamientos y particularmente se refiere a la asignación de las regidurías por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, no tendrá aplicabilidad sino hasta el próximo proceso electoral local ordinario. Por lo tanto, es incuestionable que si la norma positiva vigente determina su propia reserva de aplicación, la que debe surtirse al caso concreto, será otra norma de derecho positivo vigente que regule la misma circunstancia particular. Es decir, el artículo 25 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y no así la Ley Orgánica Municipal del Estado, cuya abrogación o supresión total tuvo efecto el 1 de febrero de 2018, con la entrada en vigor de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado. Sin que para este órgano jurisdiccional encuentre fundamento jurídico el planteamiento expuesto en el agravio de los actores, en el sentido de que por jerarquía normativa corresponde la aplicación del artículo 21 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, puesto que con el motivo de su abrogación expresa carece de vigencia, así como de obligatoriedad. Por otra parte, en cuanto al agravio hecho valer por la parte actora en el sentido de afirmar que el artículo 25 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que pretende ser aplicado por la autoridad responsable al momento de asignar las regidurías por el principio de representación proporcional, es inconstitucional, resulta igualmente infundado. Los actores señalan que lo dispuesto en el artículo 25 del Código Comercial Local sea parte de dicha proporcionalidad y pluralismo político, debido a que las reglas que regulan la integración del órgano edilicio se alejan de la relación 60-40% que se encuentra prevista en el artículo 52 de la Constitución General para la integración del órgano legislativo federal, sin que al efecto les asista la razón a los accionantes, pues si bien ha sido una tendencia dentro de las entidades federativas que la integración de los órganos legislativos sea de un 60% de representantes electos por el principio de mayoría relativa y 40% de representación proporcional,
Lo cierto es que bajo el esquema de libertad de configuración legislativa, este porcentaje de asignación puede ser diverso, sin que ello implique una transgresión a los valores democráticos esenciales, pues esa pauta de integración únicamente tiene efecto orientador, no así obligatorio. Y si bien el régimen jurídico que da fundamento a la asignación de regidores por el principio de representación proporcional tiene como finalidad que los partidos políticos contendientes en una elección municipal cuenten con un grado de representatividad, mismo que debe ser acorde a su presencia, lo anterior en atención al carácter nacional y estatal de los partidos políticos que contienden en las elecciones municipales, es decir, se trata de un principio que se instituyó para dar participación a los partidos políticos con cierta representatividad en los órganos legislativos y evitar la sobrerepresentación de los partidos dominantes y subrepresentación de los partidos minoritarios. No obstante, debe dejarse en claro que la propia Constitución, en el tema que nos ocupa, faculta al Poder Legislativo a emitir las leyes necesarias para regular la conducta de los particulares y de los poderes públicos dentro del Estado, tal como se aprecia en los artículos 72 y 73 constitucionales, así como en los artículos 115 y 116 de la norma fundamental, como en el caso que nos ocupa. En ese orden de ideas, si bien es verdad que la ley ha de producirse de una manera acorde a la Constitución, lo cierto es que dentro de este contexto, el legislador local actúa con plena libertad de configuración, lo que no puede ser equiparado a una mera discrecionalidad administrativa, sino a una auténtica libertad política de realización de contenidos normativos. La libertad de configuración de las leyes a cargo del legislador se pone de manifiesto en el hecho consistente en que con una misma Constitución pueden emitirse normas secundarias de contenido político completamente diferente e inclusive antagónico. En el caso bajo estudio, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 y 116 de la Constitución Política Federal, se desprende el ejercicio de una libertad de configuración legislativa en materia electoral a favor de las entidades federativas, en lo relativo a la integración de los órganos legislativos locales, así como de la integración de los ayuntamientos respecto a la asignación de regidurías bajo los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. Por tanto, esta ponencia estima que la aplicación del artículo 25 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que pretende realizar el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para realizar la integración de los ayuntamientos en nuestra entidad, se encuentra ajustado a los parámetros constitucionales exigidos a la normativa local, en tratándose de la asignación de espacios por el principio de representación proporcional en la integración de órganos legislativos y políticos administrativos municipales. De ahí pues que se propone al Pleno confirmar el acto impugnado. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Está a consideración el proyecto de cuenta si alguien desea realizar alguna manifestación al respecto. En ese caso le pido a la secretaria recabe la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Ace Archila. Con la propuesta. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con el proyecto. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. A favor de mi proyecto. Se hace constanciada fe que la resolución del juicio de inconformidad 154/2018 y sus acumulados 155 y 156 ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 154 de este año y sus acumulados 155 y 156 se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes TECH /JI /155 /2018 y TECH /JI /156 /2018 al diverso juicio de inconformidad TECH /JI /154 /2018. Segundo, son procedentes los juicios de inconformidad promovidos por José Francisco Hernández Gordillo en calidad de representante del Partido Acción Nacional, Carlos Arturo Penagos Vargas en su calidad de ex candidato a presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Samuel Castellanos Hernández en su calidad de representante propietario del Partido de la Revolución Democrática en contra del acuerdo IEPC/CG-A/174/2018 emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.
Tercero, se confirma el acuerdo IEPC, /CG-A, /174, /2018, a través del cual el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana da respuesta a la consulta formulada por Carlos Arturo Penagos Vargas en su calidad de ex candidato a presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, respecto a la aplicación del artículo 25 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana para la asignación de regidores por el principio de representación proporcional en la integración de los ayuntamientos del estado de Chiapas en términos de lo precisado en el considerando sexto del presente fallo. Habiéndose agotado todos los puntos listados para la presente sesión, se da por concluida, siendo las 12 horas con 38 minutos del día de su inicio.